Saludos. Ferromón 047. Las condiciones en el mundo, en este estado de crisis, creado específicamente por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, no tiene salida plausible que se pueda prever. Parece que lo que hay hasta ahora es lo más aceptable, al mismo tiempo que demasiado frágil. Sabiendo sobre todo que Israel aprovecha la situación y mantiene un genocidio claramente en Gaza y el Líbano, activo al momento. Pero contrario a lo que sucede en esa parte del mundo, hablando de Asia Occidental y el Golfo Pérsico, sucede todo lo contrario en Rusia o en Europa del Este. El imperio americano se ha sobreextendido tanto y por eso la metida de pata que después no le encuentra respuesta. La Federación Rusa, como superpotencia, al contrario, hace un uso desextendido de su poder que a la larga podría perjudicarlo por no tener el enfoque correcto de la situación planteada con el conflicto en Ucrania, que no es de Ucrania, es de la OTAN. En un principio parece que siempre fue para Vladimir Putin evitar el conflicto directo con la OTAN. Pero sin tener que pensar mucho, se sabe que sería imposible. Y ahora parece que le están encaminando a ello, empujándolo en esa dirección, porque la OTAN, principalmente impulsada por el Reino Unido, por los británicos, está incluyendo entre sus acciones ofensivas que están siendo exitosas a los vasallos pequeños, pero que están alrededor de la Federación de Rusia. Estamos hablando de los bálticos y de Finlandia. De la misma manera que como para poner presión, Moldavia ha empujado a que haya una resolución nueva de ley que deberá ser aprobada por Putin en defensa de su ciudadanía eslava viviendo en el exterior. El error fatal de Rusia es que la extensión del conflicto sea porque tengan que atacar a Latvia, a Estonia o a Finlandia o la misma Lituania. Pues generalmente son juguetes de la OTAN y sobre todo de los británicos, lo que podría llevar a una confrontación bélica pura y simple con la OTAN, que no le llevaría directamente a lo que son las soluciones que se deben prever. Porque no es verdad que sin los británicos la OTAN estuviera enfrentando a Rusia indirectamente, ni hubiera podido conseguir
dañar a Rusia como lo están haciendo ahora. Y que Rusia como respuesta tenga que agredir uno de esos paisitos que sabe que son mandados, lo que complicaría el conflicto. Abiertamente, Rusia debía saber que los británicos están detrás de todas esas acciones y que las armas y los drones que han facilitado a Ucrania, empleando una logística de producción en la misma Europa, ha sido organizado por los británicos, además de la asistencia satelital de la OTAN. Y el arma negra de provocar y dañar a Rusia tratando de debilitarla, cosa que no es exitoso de ninguna manera. Como va a ser exitoso es si Rusia, en vez de enfrentar la potencia detrás, enfrenta a uno de esos países pequeños vasallos, porque no tendrá ni siquiera logística ni razón para vencer el poder mediático de Occidente. Pero si la respuesta es a la isla británica, sin tener que usar armas nucleares, que tiene la capacidad de ello muy efectiva, es un conflicto que encontrará solución y que impulsará el respeto a las reglas y a las normas, que es lo que tanto le conviene a los británicos y a los americanos mantener como orden mundial. El desorden. Que los bálticos y Finlandia se unan a Ucrania en su espacio aéreo para atacar y agredir a Rusia, no debe empujar a Rusia a contestarles a ellos si no le va a contestar a los británicos. Podría contestarle a ellos, pero al mismo tiempo Rusia tiene con qué contestarle a los británicos para que se encuentre la solución, o que si la guerra contra la OTAN comenzara, los británicos recibieran el castigo que no lo aguantarán. Ni siquiera todo Occidente tendrá que negociar, tendrá que salir a enfrentar una situación que requiere de la necesidad de consenso, porque Europa no tiene la capacidad de vencer a Rusia, ni siquiera en una guerra normal, por lo que es la producción bélica y los avances tecnológicos de Rusia. Además, el ejército, su capacidad y su tamaño. Su armada es demasiado poderosa, entonces debía usarla y prevenir un conflicto desde abajo, porque si comienza desde abajo no se sabe hasta dónde se extienda. Y si lo que quiere evitar es un conflicto bélico nuclear, no es con Latvia, con Estonia o Lituania, no iba en Finlandia, que entre los tres, si llegan a 10 millones de habitantes, son muchos, los cuatro. El cerebro y el encargado de la logística y planificación, que se supone son los británicos y los rusos lo saben, deben estar envueltos en las consecuencias. No tendremos un conflicto mayor y más peligroso. Muchísimas gracias.